Bendiciones en Cristo, queridos hermanos. Ya estamos muy cerca del fin de año, del año 2019 que está ya careciendo. Permítanme arreglar este cable por aquí. Espero que estén preparándose ustedes. Parece mentira que en pleno fin de año estemos hablando de seguridad de salvación. Sí, tuve algunos problemas técnicos, pero bueno, ya los resolví. Es que mi laptop tiene un problemita aquí con la cámara y tengo que hacerle unos apretones hasta que reaccione, pero gloria a Dios que funcionó. Y aquí estamos, mis hermanos, para compartirles la palabra del Señor. Gracias a aquellas personas que ya comienzan a conectarse. Lamento tener que ocupar este espacio para esto, porque yo sé que tal vez están reunidos en familia y todo, pero yo hice un compromiso con el Señor y es de seguir exponiendo su palabra, no importa, tiempo y fuera de tiempo. Así que voy para ahorrar tiempo, aprovechar y arrancar. Hoy vamos a estudiar un texto que utilizan muchísimo los wesleyanos, aunque usted no lo crea, y traje evidencias, porque a veces cuando yo expongo estos textos, a veces se meten los mismos arminianos en YouTube, o a veces me escriben en privado y me dicen, nosotros no opinamos como tú lo presentaste. Tú estás caricaturizando lo que nosotros verdaderamente creemos, porque nosotros no creemos como tú estás diciendo. Pero para que eso no ocurra más, no voy a exponer el nombre del pastor. Si lo dice, bueno, lo siento, pero no voy a exponer el nombre del pastor, pero voy a poner el audio de un pastor arminiano wesleyano. Por lo menos sé que creen que la salvación se pierde, y todos los que creen que la salvación se pierde por cualquier tontería son wesleyanos. Y hoy vamos a escuchar lo que él dice y vamos a contrarrefutar su refutación, porque él está refutando la doctrina de la seguridad de salvación, con todo respeto, por supuesto. Dios bendiga a las personas que ya se han conectado. Algunos ya se habían conectado desde temprano. Wow, sí, aquí en el chat puedo ver algunos comentarios. Dios bendiga a todas las personas. Sí, tenemos a Big Man Ross que dice aleluya. Daniel Cucho Rojas dice Winston, bendiciones, feliz año nuevo. Amén. Gloria a Dios. También tenemos a Rudy García que dice que estaba esperando. Espero que no se haya ido el hermano. Estaba pautado para las 7:30 hora del este, pero lamentablemente se extendió por los problemas técnicos que tuve. Wilmer Fajardo, uno de mis moderadores, dice Dios le bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Bueno, gloria a Dios. Carlos Palacio, otro de nuestros moderadores del canal, dice bendiciones hermanos, aquí su hermano amigo Carlos desde Florida, feliz años para ti Carlos. Bueno, y así aquí estamos todos. Ricardo Méndez dice hola a todos mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente. José Juan Porras Narváez, saludo hermano pastor Winston, ¿a qué hora empieza? Bueno, ya empezamos. Es que estaba arreglando un problema técnico. Juan Rodríguez Calderón dice saludos y feliz año. Joel como un alma dice bendiciones hermanos. Martínez, que es otro de nuestros moderadores, dice bendiciones. Bendiciones otro Martínez por acá. Bendiciones pastor Winston, Dios te bendiga a ti, amén. Edgardo Méndez, bendiciones Winston, así como alimentamos nuestro cuerpo para fortalecerlo, así también debemos alimentar nuestro espíritu, amén, así es, estoy 100% de acuerdo. Y Juan Cisnero dice, me imagino que quiso decir Dios te bendiga, perdón. Entonces, vamos primero a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio. El texto que vamos a analizar el día de hoy será este, mis hermanos. Este que está aquí, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, eso es básicamente lo que dicen nuestros hermanos para decir, fíjense, aquí tienen la prueba de que la salvación se pierde. Manuela Ponte Mejía dice, Dios te bendiga mucho, feliz año, que la paz de Dios esté contigo siempre, amén. Y Juan Cisneros dice un saludo desde Moines, creo que es Iowa, Estados Unidos, Dios le bendiga. No sé cómo pronunciar eso porque no sé si creo que es Iowa, no recuerdo ahora. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, vamos a escuchar, mis hermanos. Voy a poner el audio, voy a rodarlo. Espero que ustedes puedan captar, me dicen si no se escucha bien. He hecho todo lo posible para que se pueda escuchar. Escuchen lo que dice el pastor.
tratando de refutar nuestra creencia. Dice: que Dios les bendiga, amados hermanos, lo prometido es deuda. Y aquí vamos con la serie de videos refutando herejías. Bien, lo primero que quisiera refutar en este primer video es una enseñanza de los calvinistas que enseñan que somos salvos, siempre salvos. Vamos a pararnos allí, fíjense. Él dice una enseñanza de los calvinistas que enseñan que somos salvos, siempre salvos. En ninguna confesión de las iglesias de las iglesias reformadas, o por lo menos los cánones de Dort, ni la confesión de Westminster o cualquier otra confesión, vamos a encontrar tal frase. Esta frase fue acuñada y hecha famosa por José Luis de Jesús Miranda. El pastor está confundido con estas frases. Aunque ciertamente nosotros creemos en la seguridad de la salvación, realmente en ninguna de nuestras confesiones ni en el canon de Dort le damos esa frase nominativa que es salvo, siempre salvos. Eso es algo que nosotros no utilizamos. Nosotros creemos en la perseverancia de los santos o preservación de los santos, que es como nosotros definimos nuestra teología. Es así como la llamamos. Sin embargo, no tengo problema en que me llamen salvo, siempre salvo, dentro de un contexto correcto. Pero nosotros como tal no enseñamos somos salvos, siempre salvos. Los calvinistas no enseñan eso de esa manera. Nosotros enseñamos 5 puntos de forma secuencial y lógica, y el último se llama perseverancia de los santos o preservación de los santos, que le llama también gracia de glorificación o gracia eterna. Eso es lo que nosotros enseñamos. Para empezar por allí, tratando de despejar lo que no es dentro del sistema calvinista. Yo sé que hay muchas iglesias por allí que se llaman salvo, siempre salvo, aún bautistas, pero nosotros no nos llamamos en sí como calvinistas, como reformados, no nos llamamos salvo, siempre salvo. Nosotros nos llamamos, tenemos un sistema secuencial organizado lógicamente, que son los 5 puntos del calvinismo. Para la gente que está empezando a escucharnos, eso es lo que nosotros creemos, que es la teología reformada que se creyó hasta el siglo XVIII, hasta que llegó Wesley, tratando de renovar algunas ideas del hipócrita, porque sí era un hipócrita cuando lo enfrentaban públicamente. Se llama Jacobo Arminio, se le enfrentaba públicamente. Andas en contra ahora de la teología reformada, entonces estás volviéndote católico. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Arminio? Él negaba, no, yo creo en los 5 puntos. No, bueno, yo creo, sí, en los 5 puntos. Yo creo en la teología reformada. Yo soy reformado, decía. Pero cuando se iba a enseñar en las universidades en secreto, a solas, a sus alumnos le enseñaba lo contrario. Y entonces vino luego Wesley. Él nunca lo asumió públicamente, Arminio. Wesley agarró las ideas de Arminio y verdaderamente fue el que desarrolló toda una teología de que la salvación se pierde. Sin embargo, también estaban los remonstrantes, que ya habían empezado a hacer toda esta teología, a hacer florecer toda la teología que su maestro les había enseñado, Arminio, Jacobo Arminio. Entonces, estos remonstrantes, como se les llama históricamente, fueron llamados a un concilio, a un sínodo, el sínodo de Dort, y se les llamó por mucho tiempo. Trataron de discutir, de que ellos se convencieran con las escrituras que sus afirmaciones eran verdaderas. No se presentaron, algunos sí se presentaron, otros no se presentaron. El debate se dio a duras penas, y finalmente se decidió en el sínodo de Dort. La teología se sistematizó en respuesta a los 5 puntos arminianos. Se dieron los 5 puntos calvinistas, pero hasta ahí quedó todo. No pudieron probar nada, no pudieron demostrar nada. Más adelante, cuando llegó John Wesley, que no dudamos de que fue auténticamente un verdadero cristiano, John Wesley comenzó, estoy dando este antecedente histórico para que ustedes puedan entender de dónde viene todo. John Wesley comenzó a desarrollar toda una teología donde afirmó, porque fíjense, Arminio reconocía la exégesis de los calvinistas y decían, esta gente yo tengo por ahí el escrito, esta gente tienen un excelente método de interpretación, nos llevan una morena, o sea, nos llevan mucha ventaja con respecto a la interpretación. Pero Wesley fue el que se atrevió a decir que la salvación se pierde, porque los arminianos clásicos no creen que la salvación se pierde por todo. Ellos dicen, los cristianos no se pierden a menos que cometan el pecado de apostasía. Ese es el único pecado que deja al cristiano descartado, y no oraban por una restauración de ese cristiano que se apartaba. Se apartaron. Esa es la diferencia entre el arminiano clásico. El arminiano clásico cree que la salvación se pierde, pero solamente por el pecado de apostasía, y no hay un segundo chance de recobrar la salvación. Si la perdiste, la perdiste. En cambio, el arminiano wesleyano
tú puedes perder la salvación todos los días y recuperarla todos los días. Por cualquier cosa puedes perder la salvación. Hasta por dejar de congregarte puedes perder la salvación. Eso es así. Eso para que ustedes entiendan. Y ahora vamos a escuchar lo que dice el pastor. El pastor dice: que Dios les bendiga, amados hermanos, lo prometido es deuda. Y aquí vamos con la serie de videos refutando herejías. Bien, lo primero que quisiera refutar en este primer video es una enseñanza de los calvinistas que enseñan que somos salvos, siempre salvos. Uno de los versos fuertes para decir que el hombre no se puede descarriar, quizás es Mateo 7, versos 22 y 23. Permítame leérselo. Dice así: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces ellos dicen que el Señor Jesucristo aquí no está diciendo los conocí un tiempo y luego no los conocí. El Señor está afirmando que jamás, nunca los conocí, no los conocí. Por lo tanto, ellos asimilan que eso está diciendo que nunca fueron salvos. Bien, lo primero que tengo que decir. Bueno, eso sí es verdad. Nosotros decimos que Jesús nunca los conoció. Pero lo que no explica el hermano es cómo los calvinistas entendemos la palabra conocer allí y en todas partes que aparece en la Biblia. Esa es la primera cosa que el pastor ignora. Por eso él va a crear un muñeco de paja y va a caricaturizar lo que nosotros decimos. Él lo deja hasta allí y luego va a comenzar a crear un muñeco de paja. Un muñeco de paja, para los que no entienden, es cuando se afirma que nosotros creemos una cosa, lo cual no es cierto. Por eso se le llama un muñeco de paja, o sea, hace una caricatura de la realidad nuestra. Y eso no es lo que nosotros creemos. Entonces, esto es lo que está diciendo el pastor, que nosotros decimos que Jesús nunca os conocí. Pero fíjense, el texto mismo habla por sí solo. El texto dice que Jesús les declaró: nunca os conocí, punto. El texto dice eso, no le agreguemos, no le quitemos. Pero el pastor lo que va a hacer es cambiar el significado de la palabra conocer, tal cual lo entendemos nosotros los los calvinistas, tal cual lo entendemos los que creemos en seguridad de salvación, y él le va a dar un sentido intelectual a la palabra conocer. Escuchen lo que va a decir. Que la manera correcta de interpretar este verso no es literal, porque si lo hacemos de forma literal estaríamos negando la omnisciencia de Dios, quien todo lo conoce. Por lo tanto, entonces el hermano dice que, o sea, aquí comete un error hermenéutico. Este error hermenéutico se llama, mis hermanos, para que vayamos aprendiendo, tomen nota. El error hermenéutico aquí es el siguiente. Este es el error hermenéutico que comete el pastor. El error hermenéutico se llama ¿cómo se llama? Se llama alegorización del texto. Alegorización. Anoten por allí. Alegorización. ¿Qué quiere decir alegorización? Quiere decir que un texto que tiene un sentido literal, como está allí, se le da un sentido espiritual o simbólico o figurado. Eso es lo que el hermano está cometiendo aquí, el error. Lo que el hermano está entendiendo, que debiera entenderlo literalmente en el contexto cultural en el que ocurre, que es en el judaísmo, cómo se utiliza la palabra conocer con diferentes significados, que es lo que él debe hacer, buscar las acepciones de esa palabra, qué es lo que significa, porque verdaderamente tiene varios significados, pero voy a hablar de dos. Uno, un significado literal de esa palabra es conocer en sentido intelectual, conocer a alguien, saber de alguien, conocer. Y el otro sentido, que también es una de las acepciones literales, también acepciones dentro de la cultura judía, significaba intimar, tener relación íntima o tener una cercanía con una persona. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la Biblia dice, y eso se puede rastrear, que Adán conoció a su mujer, ahí no dice que se acostó con ella, sino que conoció a su mujer. Ahí está hablando en términos de intimidad. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No está hablando de conocimiento intelectual, porque el pueblo de Israel conocía los mandamientos. Un niño a los 8 o 12 años ya se sabía los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se sabía la Torá, la ley. Era una persona que tenía el sueño de ser rabino y estudiaban desde pequeño. A los 8 o 12 años ya se sabían toda la Torá, aparte que los sacerdotes la tenían por todas partes. Ellos no eran ignorantes de la palabra de Dios. Entonces, cuando dice mi pueblo pereció, en Oseas creo que es que dice, porque les faltó conocimiento, se refiere, les faltó relacionarse íntimamente conmigo, porque no se trata de un conocimiento intelectual, lo que Dios demanda, aunque sí Dios demanda eso, pero para ser exitoso, para no perecer necesitamos también tener comunicación con Dios y comunión íntima con Él. Eso es lo que quiere decir en toda la Biblia la palabra conocer. En la mayoría de los casos, ese es el significado. Es un significado literal, cultural,
dentro de la mentalidad judía, porque estaban limitados con ciertas palabras, no tenían la palabra intimar, no se había desarrollado el lenguaje y utilizaban la palabra conocer para indicar acostarse, tener intimidad, intimar, ser muy amigo de alguien, tener, amar incluso, tiene esa acepción también amar. Así que el sentido es literal dentro de un contexto judaico y eso es así como se debe entender la palabra allí. Y en términos teológicos, porque hay otro significado en términos teológicos, está hablando de una especie de amor especial de Dios que tiene ¿cómo se llama? Una propiedad redentiva, de redimir, redentora. Y hoy vamos a determinar el significado de eso. Así que hemos visto que el pastor ha cometido el error de la alegorización, tratando de cambiarle el significado a una palabra que tiene diferentes acepciones dentro de la mentalidad judía del lenguaje en uso, más bien. Escuchemos. Al estar diciendo nunca los conocí, no está diciendo que no los conoce, porque si no dejaría de ser omnisciente. Y yo estoy de acuerdo con eso. O sea, nosotros no decimos que Jesús no los conoció intelectualmente. Más bien, Jesús conoce a todos los hombres porque Jesús es omnisciente. Dios conoce a todos los hombres. Nosotros afirmamos eso y decimos que ese texto allí no tiene ese significado, que es lo que él está tratando de decir que nosotros decimos. ¿Ven el problema? Porque es que la gente agarra el calvinismo o agarra las doctrinas de la gracia y las trata de distorsionar a su conveniencia. En verdad, lo que está diciendo el texto es que nosotros creemos que Jesús sí los conoció a ellos intelectualmente. Jesús los conoció desde su omnisciencia. Jesús sí conoce a todos los hombres, pero hay un conocimiento especial que es el conocimiento redentivo, que es el conocimiento con el que Jesús no los conoció a ellos. Y lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de conocimiento, pero el pastor está caricaturizando, dibujando o distorsionando, tergiversando lo que nosotros decimos de ese texto. Sigamos escuchando. Lo conoce todo. Segundo, amados hermanos, por lógica y simplemente por lógica, ¿puede una persona mundana ellos jamás le dirán a ustedes? Ok, por lógica y simplemente por lógica. Es extraño que un pastor arminiano o wesleyano hable de lógica, porque para ellos si no está en la escritura, no lo creo. Pero qué bueno que está usando la razón, porque la razón es un don natural y no estoy en contra de eso, ¿no? Así que vamos a escuchar. Porque no, hermano, no puede hacer eso. Tiene que haber sido salvo, tiene que haber sido revestido del poder de Dios. Porque si no dejaría de ser omnisciente, quien lo conoce todo. Segundo, amados hermanos, por lógica y simplemente por lógica, ¿puede una persona mundana llena del diablo que jamás ha sido salva echar fuera demonios en el nombre de Jesús? Profetizar. Ahí el pastor muestra otro segundo error. El error aquí es un error que se llama el error de comprensión lingüística, que lo tienen muchos pastores con los que yo he debatido sobre el tema. Tienen serios, pero serios problemas de comprensión lingüística. Y lamentablemente, hermanos, tenemos que admitir, en ese nivel están la mayoría de los cristianos evangélicos. Porque, vamos a ser claros, la Biblia dice que Dios escogió a lo vil, a lo menospreciado, a lo tenido en poco. Y muchos de nuestros hermanos en la fe, la mayoría, y no estoy diciéndolo en tono de ofensa, la mayoría no son personas estudiadas y por eso es que son víctimas y son blancos fáciles de estos hombres que tienen carencia de comprensión lingüística para manipular a los hermanos. Fíjense lo que está diciendo el pastor aquí. Lo que está diciendo el pastor aquí es grave porque lee pero no entiende, como muchos pastores wesleyanos. Con todo respeto, no todos son así porque hay en el marco, o sea, en esa tendencia wesleyana, incluso arminiana, hay mucha gente intelectual y mucha gente que sabe predicar y saben lo que ellos están haciendo. Pero este pastor tiene serios problemas de comprensión lingüística. Y escuchen lo que está diciendo. Vamos a volver a escuchar. Amados hermanos, por lógica y simplemente por lógica, ¿puede una persona mundana llena del diablo que jamás ha sido salva? Primero dice una persona mundana llena del diablo. El diablo no llena a nadie. Eso también eso no es bíblico. Eso es un lenguaje que lo dicen para impresionar. Los demonios sí llenan a las personas. Y las personas sí están llenas de demonios. Que las personas del mundo están bajo la influencia de Satanás y manipuladas por Satanás, sí. Pero llenas del diablo no están. Llenas de demonios, sí. De alguna manera sí, pero eso, afirmarlo así es bastante antibíblico, ¿no? Porque el diablo, si se cree que el diablo es un ángel caído, los ángeles no poseen a nadie. Echar fuera demonios en el nombre de Jesús, profetizar.
Aquí está la presuposición que hace el hermano, la falsa presuposición de comprensión lingüística. Él dice, puede un hijo del diablo, puede una persona llena del diablo, puede una persona llena de demonios, puede una persona inconversa, mundana, echar fuera demonios, hacer milagros y profetizar en el nombre de Jesús. O sea, lo que está haciendo el pastor él está asegurando que esa gente que se describe en ese pasaje son cristianos. Al final yo voy a mostrar una lámina que yo preparé para hacer más entendible todo el texto a la luz de su contexto, exactamente qué es lo que significa que el pastor lo pasa por alto y no lo comprende. Lo lee y no lo comprende, y lo mismo hacen muchos cristianos. Vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Claro que no, hermano. No. O sea, él asume que estos sí eran cristianos y que la evidencia de que eran salvos y que perdieron su salvación es que ellos supuestamente hacían milagros, profetizaban en el nombre de Jesús y echaban fuera demonios. Entonces, si esto lo hacían, era porque Dios los respaldaba, que verdaderamente eran gente de Dios, eran gente, profetas de Dios, eran hombres llenos de Dios o personas llenas de Dios y hacían todas estas cosas, y él asume eso como verdadero. En verdad el texto no dice eso, pero lo vamos a mostrar. Vamos a mostrar para que vean el problema de comprensión lingüística que está cometiendo el pastor aquí. Y entonces él dice, no, o sea, esta gente verdaderamente sí conoció a Cristo, esta gente, Cristo sí los conoció a ellos, esta gente sí estuvo en Cristo, esta gente sí fue salva, pero perdieron su salvación. Hasta el punto que Cristo ya después no los conoce. Eso es lo que dice el pastor. Pero ahí hay un problema, está asumiendo que esa audiencia de la que Cristo está hablando, que está describiendo allí, esa gente es cristiana. Vamos a escuchar. Puede hacer eso, tiene que haber sido salvo, tiene que haber sido revestido del poder de Dios. Y tercero, ellos jamás le dirán a ustedes ni le citarán versículos como Mateo 10:33 y Lucas 12:9. Aquí comete el tercer error. En vez de hacerle exégesis al texto a la luz del contexto e interpretarlo para soportar su punto, huye del texto y del contexto del texto en el que está hablando y se va a otro pasaje. Esa es otra estrategia que utilizan los arminianos wesleyanos. En vez de lidiar con el texto en cuestión, que es Mateo 7:21, que tiene todo un contexto al 23, en vez de lidiar con ese texto, hacerle exégesis, buscar en el idioma griego, revisar el contexto inmediato, superior, inferior, ver la narrativa, respetar el género que es evangelio, el género es un evangelio de forma narrativa. En vez de lidiar con eso para interpretar, ver la audiencia a quien Cristo se lo está diciendo, ver el autor, considerar el marco cultural en el que se utilizaban ciertas palabras, en vez de lidiar con eso, huye del texto y se va a otros textos para tratar de soportar o de apoyar, como que si las ideas secundarias de eso que va a aportar su interpretación está fuera de ese contexto. Y yo estoy de acuerdo que la Biblia la tenemos que armonizar y que podemos agarrar de aquí y agarrar de allá, pero que esté relacionado. Pero esto no está relacionado. Eso se llama, el tercer error que comete el pastor es huida del texto y el contexto. Esa es una falacia. En vez de lidiar con el texto a la luz de su contexto y hacerle exégesis al texto, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, huye del texto para tratar de justificar lo injustificable. Escuchen lo que va a decir. Dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ellos dicen. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver ese contexto de negarle en el cielo, en la tierra, y ser negado en el cielo delante de los ángeles y del Padre? ¿Qué tiene que ver? Ese es otro contexto. Tienes que hacerle exégesis también a ese texto dentro de su contexto y entender lo que quiere decir y juzgarlo también a la luz de otros pasajes que dice la Biblia, que menciona la Biblia. Pero eso es otro tema, te está saliendo del tema. Cuando yo estuve, hace un tiempo, tuve una profesora de lingüística, por cierto, que ella decía, fíjense cómo la gente se pierde del tema, y es lo que el pastor está cometiendo aquí. Ella dice, una maestra le dijo a sus niños, vamos a tener un examen de biología mañana, y lo vamos a limitar, vamos a hablar solamente de los animales. Así que estúdiense todos los animales. No les voy a decir cuáles son las preguntas que van para el examen, pero tienen que estudiarse todos los animales, porque de todos los animales yo voy a agarrar uno solo y les voy a pedir que lo dibujen y que lo describan. Ese va a ser, en eso va a consistir el examen. María Vázquez se llama mi profesora, creo que ahora está en Alemania. Entonces, dice la maestra que Jaimito, que es un niño muy popular en Venezuela, en asuntos de chiste, él dijo, no, a mí el único animalito que a mí me gusta es el gusano, me voy a estudiar el gusano. Y se empezó a estudiar el gusano, que era un animalito invertebrado, bla, 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 que era pequeño, que era débil, etcétera, etcétera. Se estudió el gusanito nada más,
contando que la maestra preguntara sobre el gusano y él iba a apuntarle al 20, o sea, sacar la máxima nota, porque él creía que la maestra también le gustaba el gusanito y probablemente la pregunta iba a ser de ese animalito. Resulta ser que la maestra llega y hace una sola pregunta, como lo había prometido, y la pregunta era esta. Así decía la pregunta, y así está este pastor. Con todo respeto, ¿no? Porque es un colega, es un pastor. Pero dice que es pastor. Pero fíjense, la pregunta fue esta. Dibuje y describa el elefante. Punto, esa era toda la pregunta. Y Jaimito dijo, bueno, fue fácil la pregunta. Pero como se sabía muy bien la descripción del gusano, porque eso es lo que se había estudiado y se había aprendido, el muchachito dibujó como pudo el elefante y comenzó a describir. El elefante es un animal grandote que tiene una cola que es como un gusanito, los cuales el gusanito es un invertebrado pequeño, débil, bla, 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 y empezó a describir el gusanito y terminó describiendo el gusanito. Esta es exactamente la estrategia que está usando el pastor. Estamos en Mateo 7:21 y huye del texto para hablar de otro tema que nada tiene que ver con el texto y el contexto. Porque llegan con su prejuicio y dicen, ¿cómo yo puedo lidiar con esto? Esto muestra la carencia intelectual, la carencia de comprensión lingüística y la incapacidad que tienen estos hombres que están detrás de los púlpitos enseñando a la iglesia y que en vez de lidiar con el texto a la luz de su contexto y enseñar y educar y sí armonizar con otros textos, huyen del texto y del contexto para tratar de justificar lo injustificable. Por eso es que yo siempre digo que no hay nada más peligroso que una persona bien vestida de saco y corbata, o sea, de paltó y corbata, bien vestido, bien elegante, con relojes de oro si fuese posible, bien elegantes detrás de un púlpito, con un tremendo micrófono, con un tremendo equipo a todo dar, sin estudios teológicos ni bíblicos y con serios problemas de comprensión lingüísticas como predicador y pastor. Eso sí que es peligroso. Desde ahí desarman a la gente, le sacan dinero, los atracan sin pistola, con la pura Biblia. Desde allí manipulan, desde allí esclavizan a los cristianos, desde allí les mienten a los cristianos. Y los cristianos, gloria a Dios, aleluya. Y se someten al yugo de esclavitud. Están igualitos, idénticamente como el pueblo de Israel, que buscaba una justicia por obras, y estos también se dejan someter de estos hombres para tratar de vivir un evangelio que ellos le alcancen con sus propias obras. Triste la realidad del pueblo evangélico, y por eso es que yo siempre digo, la canción que a mí tanto me encanta, hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios, pero es el pueblo que vive más triste por culpa de gente como esta, por culpa de estos tipos de pastores que están dentro de las iglesias enseñando desde los púlpitos todas estas barbaridades, y el pueblo cristiano que no es diligente, que han abandonado las universidades, que han dejado de estudiar, que han dejado de capacitarse, que no van a un instituto, le han dejado toda la responsabilidad a los pastores, a los ministros, a los maestros de escuela dominical, y no se quieren preparar. Pero este año 2020, estamos ahorita cerrando el año 2019, propóngase la meta de estudiar en un seminario, de salir adelante, de retomar la universidad, de prepararse. Usted tiene que dejar de que evitar que la gente lo siga engañando y le siga mintiendo. Tenemos que darle un parado a los pastores. Y les hago un llamado a los hermanos, huyan de esas iglesias donde usted vea que el pastor no está preparado para educarlo, porque lo va a llevar a herejía y lo va a llevar a error. Y lo va a esclavizar y lo va a someter. Y lo va a convertir usted en un salvador y en su propio salvador. Eso es peligroso. Muy, pero muy peligroso. El pastor huye del contexto. Ya hemos visto 3 errores. Que cuando Jesucristo está diciendo que nunca los conocí, significa que nunca fueron salvos, lo cual es mentira, es falso, es herejía. ¿Por qué? El pastor dice que eso es herejía. Ni siquiera entiende lo que es una herejía. A todos lo llaman herejía. La herejía del calvinismo, la herejía de los salvos siempre salvos, la herejía de los bautistas, la herejía. Eso no es herejía. Debería buscar un diccionario bíblico o qué sé yo, un compendio manual bíblico o un diccionario, sí, algo que tenga un diccionario teológico y buscar qué es herejía y cómo a la luz de la historia se discutió qué es lo que es una herejía. Él cree que la palabra herejía siempre se utilizó con connotaciones negativas. También tiene una connotación positiva históricamente hablando, pero no entiende lo que es la herejía. Entonces, ¿qué usar a diestra y siniestra el término herejía sin entender? La palabra herejía tiene 2 connotaciones, una negativa y una positiva. ¿Usted las conoce, pastor? Parece que no. A todos les llama herejía. Y eso no es una herejía. Porque si a eso le vamos a llamar herejía, yo puedo llamar herejía todas las interpretaciones que tú has hecho. Fíjate, he encontrado 3 errores nada más. Bueno, un cuarto con esta definición de herejía que tú haces, que es errónea.
Entonces, eso es una herejía. Entonces, pues, herejía porque no cuadra en tu sistema teológico, herejía porque no lo interpretamos como tú lo interpretas, herejía porque no lo alegorizamos como tú lo alegorizamos, herejía porque nosotros no carecemos de comprensión lingüística, sino que entendemos lo que realmente dice el texto, herejía porque nosotros, en vez de poner la Biblia en contradicción, nosotros la armonizamos un texto con otro texto en vez de ponerlo en contradicción, que es lo que ustedes hacen. Entonces, si vamos a hablar de herejía en esos términos, tendremos que preguntarnos quién enseña mejor la palabra de Dios y quién enseña más herejías. Eso es triste, pero de eso están llenos las iglesias. Y hoy lo vamos a probar. El Señor lo que está haciendo ahí es cumplir lo que simplemente dijo en Mateo 10:33 y en Lucas 12:9. Si usted escucha, el Señor lo que está haciendo aquí es cumplir lo que dijo en Mateo 10 y Lucas 12:39, creo. Pero si Mateo 10 no ha ocurrido, fíjate que tiene un problema el pastor de secuencialidad. Mateo 7 está antes de Mateo 10. No puede ser que estás así cometiendo se llama falacia de anacronismo. Estás tratando de aplicar algo 3 capítulos después que no ha ocurrido todavía. Esto es grave. Bueno, estamos hablando del juicio. Puedo entender lo que él trata de decir. Aquí lo que pasa es que se está cumpliendo lo que dice Mateo 10 y lo que dice Lucas 12:39. Creo que fue el otro texto que dijo. Pero ¿verdaderamente es eso? ¿De qué te agarras para decir que eso es exactamente lo que Jesús está diciendo? ¿De qué te agarras para decir este texto se debe interpretar a la luz de Mateo 10 y a la luz de Lucas 12:39? ¿Qué regla hermenéutica estás aplicando allí para llegar a esa conclusión? Que tu interpretación es válida debido a lo que se dice más adelante. A mí me parece, juzgando como hermeneuta, que tú estás huyendo del texto y de su contexto y te estás yendo hacia la delantera tratando de conseguir algo que justifique tu sistema, tu modo de interpretar, tu eisegesis. Para los hermanos que están estudiando en la hermenéutica, hay 2 palabras importantísimas que las tenemos que conocer. Una es, ya va que se me congeló esto. Se me congeló esta. Déjeme que estoy tratando de arreglar el problema técnico otra vez. Ok, una palabra es exégesis, con X, exégesis. Y la exégesis consiste en extraer el significado en su sentido original, valiéndose de ciertas herramientas como el contexto, como el uso y costumbres, y hay 7 reglas hermenéuticas para eso. Y la otra palabra es la eisegesis, que es leer en la Biblia de acuerdo a mi prejuicio teológico y tratar de interpretar conforme a lo que yo creo, conforme a mi conveniencia, conforme a mis intereses. Así distorsione. Esto es una eisegesis. Yo necesito que el texto signifique lo que mi sistema, lo que mi denominación, lo que mi iglesia dice. En lugar de que la Biblia sea el molde, como yo le enseño a mis estudiantes de teología, en lugar de que la Biblia sea el molde de mis caprichos y de mis ideas, es todo lo contrario. Mis ideas, mis caprichos, mis preconcepciones, mis prejuicios son el molde de la Biblia. Y cuando llego a la Biblia, yo quiero que la Biblia sea molde a mi capricho, a mi ideología y a mi sistema teológico. Eso se le llama eisegesis. Es una distorsión de la exégesis. Necesitamos pastores que hagan exégesis, que extraigan el significado a la luz de su contexto. El contexto general, toda la Biblia, toda la escritura, la suma de tu palabra y la verdad. El contexto superior, los versículos que están antes del texto en cuestión. El contexto inferior, el contexto que está debajo. Y el contexto inmediato, que son los versículos que rodean el texto. Y también necesitamos ver el propósito del autor, la audiencia a quien se le escriba, las circunstancias históricas, las circunstancias que están rodeando las palabras, las razones, el motivo, las circunstancias por las cuales se dijo lo que se dijo. Eso es una manera de hacer exégesis correcta. Ver también el género literario, que es narrativo, que es secuencial. Todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Le niegan, yo también los negaré. Si ustedes niegan a Jesús o como Cristo lo habla. Donde el texto y el contexto de Mateo 7:21 dice que estos que hacían milagros de repente comenzaron a negar a Jesús. ¿Dónde dice eso el texto? Eso se llama inserción. Necesito insertarlo, necesito que aquel contexto que está ahí en Mateo 10, que es otra connotación, aparezca aquí. Y voy a traerme lo que dice Mateo 10 para acá y voy a tratar de aumentar, eso es agregarle la palabra al contexto. Voy a tratar de que el texto, hacer que el texto diga más o menos así como el pastor lo está interpretando. Él dice, bueno, esta es la idea. La idea es,
yo necesito que digan, primero, hacer que esta gente que dice que echan milagros, que echan fuera milagros, pero que echan fuera demonios, que profetizan, yo necesito que esta gente, primero las tengo que pasar como cristianos. Segundo, tengo que hacer ver a mi iglesia y a los creyentes, a mi audiencia, a quienes voy a enseñar esta hermenéutica, esta interpretación, les tengo que hacer ver que estos que eran cristianos, que profetizaban, que echaban fuera demonios y hacían milagros, estos eran verdaderos salvos, eran verdaderos cristianos, pero que negaron al Señor. ¿Y cómo negaron? El Señor no los conoce porque los va a negar delante del Padre, porque perdieron su salvación por negar al Señor. ¿Dónde está eso en el texto y dónde está eso en el contexto? Esa es la gran pregunta que yo le hago a este pastor y le hago a la audiencia. ¿Dónde está eso en el texto y en el contexto? ¿Está en el texto y en el contexto? No, pero él se trae el texto de otro texto huyendo del contexto y lo inserta aquí. ¿Para qué? Para obligar y torcer el significado real de la narración de Cristo aquí. Eso se llama tergiversación. Se tergiversa y se le llama inserción e eisegesis, leer en el texto lo que no está en el texto. Eso es muy peligroso, pero muy peligroso, porque justamente así es que han surgido tantas sectas religiosas. La persona, si ustedes me niegan, yo los voy a negar a ustedes. Entonces el Señor no está diciendo que no los salvó. Lo que está cumpliendo es una promesa. Si ustedes me niegan, yo también los niego delante de mi Padre y de los ángeles en los cielos. Esta es una doctrina paulina también. El apóstol Pablo se lo enseñó a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 12, dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Y si le negaremos, Ok, fíjese, ahora acude a otro texto de Pablo que nada tiene que ver, porque de hecho cuando Pablo utiliza esto lo usa en un sentido de recompensa, que es que 1 Timoteo 2:19, y Cristo lo usa con otras connotaciones, pero no está hablando de pérdida de salvación. En ninguno de los dos casos está hablando de pérdida de salvación. Eso sería un tema que pudiera yo lidiar en otro momento. Bueno, si tengo tiempo puedo lidiar con eso, con ese argumento también. Pero ya ustedes vieron, eso es todo lo que va a decir el pastor. Ya refutó, tratando de traer un contexto ajeno al texto y al contexto de Mateo 7:21 para obligar que el texto diga que estos eran cristianos, hacían milagros, negaron al Señor y ahora el Señor los va a negar cumpliendo lo que prometió. Y por lo tanto perdieron su salvación. Así que cuando dicen no los conocí, lo que significa nunca los conocí, quiere decir no, yo sí los conocí en el pasado, pero como ustedes me negaron, yo los estoy negando a ustedes. ¿Quién cree esa interpretación tan torcida? ¿Ustedes la creen? Yo no la creo, porque está trayéndose un contexto ajeno a un pasaje que nada tiene que ver con lo que el pastor está diciendo aquí. Ya el pastor se perdió, está describiendo el gusanito del elefante. Por la colita del elefante está describiendo el gusanito, que es lo único que se estudió. Su teología prejuiciosa, su teología arminiana wesleyana, lo que le enseña su denominación, lo que le enseña su iglesia. Ellos no están dispuestos a cambiar y por eso traen todas estas mentiras a los púlpitos y la gente se los cree. Gloria a Dios, refutó el calvinismo. Gloria a Dios, refutó a los bautistas. Gloria a Dios, refutó a los que creen en seguridad de salvación. ¿Con esto? ¿Con hermenéutica? ¿Con todas las falacias que ha utilizado? ¿Con todas las estrategias y los malabares que ha tenido que hacer para obligar que estos sean cristianos y que fueron salvos y que perdieron su salvación por negar al Señor y ahora el Señor los va a negar? Y eso es lo que significa la frase. ¿Esta es la hermenéutica de estos pastores? ¿Dónde habrán estudiado estos pastores? Yo estoy claro, el ser pastor es un don que Dios le da, pero si usted es pastor, prepárese, mi hermano. Si usted es pastor, sea responsable, estudien, y ahorita no hay excusa con tanta información en la internet, tantas aplicaciones disponibles, tantas versiones de la Biblia, tantos diccionarios y compendios manuales bíblicos existentes y disponibles totalmente gratis, tantos léxicos, tantos comentaristas bíblicos, tantos maestros bíblicos. Todo está disponible. A diferencia de los tiempos de los apóstoles que trastornaron el mundo y la Biblia era un asunto privado en los púlpitos, en los templos. Sin embargo, Felipe y ¿cómo se llama? El primer mártir de la iglesia, Esteban, lleno del Espíritu Santo, citó toda la escritura. ¿En qué momento la memorizó? Esa gente se memorizaba la Biblia, pero no solamente la memorizaban, también trataban de armonizar la Biblia, como interpretaban. También nos negará. Eso es lo que... Fíjate, él arranca, primera de Timoteo 2:19,
lo arranca de su contexto porque dice, si le negaremos, también nos negará, pero no lee el segundo versículo, el siguiente texto que dice, o la siguiente porción que dice, si fuéramos infieles, él también será fiel, él permanece fiel porque Dios no puede negarse a sí mismo. Eso no lo cita el hermano. Arrancó el pedacito que él necesita que aparezca allí. Porque si dice eso, tal vez ya le tumba su teología. Sí, porque negar al Señor es sinónimo también de serle fiel. Eso es sinónimo. Pero el Señor permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo. Y tampoco va a Primera de Juan, creo que es Primera de Juan, déjame buscar aquí el texto, Primera de Juan 2, 22 y 24, donde se dice quiénes son los que niegan a Cristo. Los niegan los mentirosos y los niegan los anticristos. Los verdaderos cristianos no niegan a Cristo. ¿Ven? Entonces, ahí sí no es consistente. Bueno, dice negar y negar. Voy a buscar otro texto que se parezca. Voy a buscar armonizar la Biblia con otros textos donde se hable de negar al Señor. Si hubiese ido más adelante, cuando Juan está hablando de los verdaderos cristianos, la primera carta de Juan 2, del 22 al 24, ahí describe quiénes son los que niegan. Los que niegan al Señor son anticristos, los que niegan al Señor son mentirosos. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Este es el mentiroso y es también anticristo, dice el texto. Eso es lo que tienes que hacer. Porque Pedro negó al Señor, pero perseverancia de los santos. Amén. El Señor fue y lo restauró. Si es que llegáramos allá, a ese punto. Pedro lo negó y el Señor lo restituyó y no dijo absolutamente nada de la negación de Pedro. Nada en lo absoluto. Tal vez Pedro perdió alguna recompensa, pero el Señor lo llamó y más bien lo promovió y le dio cargos esa es la gracia de Dios. Y no estoy diciendo que neguemos al Señor para recibir recompensa. No estamos haciendo proselitismo al pecado. No. Pero estamos mostrando evidencias concretas. ¿Por qué no citó ese caso? La Escritura enseña. Y Pablo no está diciendo si ustedes le niegan, él también los negará. Él está incluyéndose. Está hablando en primera persona. Si le negaremos, él también nos negará. Por lo tanto, asimilamos que Pablo. O sea, Pablo también Pablo no era salvo, sino que estaba potencialmente salvo y probablemente se podría salvar o perder. Y el mismo Pablo, después que fue salvo, después que fue regenerado, después que es un tremendo apóstol del Señor, Pablo pudo haber negado al Señor. Tampoco entiende la cláusula subjuntiva que está allí. Si le negaremos, es una probabilidad remota. No entiende las fuerzas de las cláusulas. Es una probabilidad remota. Si le llegásemos a negar, si se diera el caso que lo llegáramos a negar, es algo que es casi imposible. Entre 1000, tal vez uno. Pero según este hermano, fíjense, aquí está, dice. Apóstol, el gran apóstol a los gentiles también se está incluyendo. Amado, pudiera estar incluyéndose. Escuchen, o sea que Pablo está diciendo, yo también puedo llegar a negar al Señor. Con tremendas obras, todo lo que el Señor hizo en la conversión de Hechos 9, Pablo narra su conversión 3 veces, todo el proceso que Dios lo llevó a pasar. Pablo estuvo hambriento 3 días y 3 noches sin comer, todo aquello y todo lo que Dios hizo a través de Pablo. Dios usó a Pablo también haciendo milagros, viendo a gente convertirse. O sea, tremendo. ¿Y que Pablo va a negar al Señor? ¿Pablo no está seguro de su salvación? ¿Quién cree esto? Yo no lo creo, no sé si usted lo cree. ¿Se convencieron ustedes? ¿Se acabó la doctrina? Hasta ahora, fíjense, le pasó por encimista al texto, pero no le hizo exégesis. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy. Yo hoy sí voy a hacer exégesis. Ustedes van a comparar la manera como interpretan estos wesleyanos y la manera como nosotros, los que creemos en seguridad y salvación, interpretamos. Hermano, que Dios les bendiga. De esta manera queda refutado este primer punto de la herejía del calvinismo. Nos vemos en un próximo. Ahí está. De esta manera queda refutado ¿dónde está la refutación? Yo no la encontré. Yo esperaba que refutaran el calvinismo aquí, que refutaran las doctrinas de la seguridad de la salvación, pero no lo vi. Permiso, hermano. Deme un momento, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a continuar con la exégesis. Ahora sí vamos con la exégesis. Déjenme poner esto aquí completo. Me voy a ausentar un momento para que la lámina que les traje les sea de mayor aprovechamiento y vamos a ver exactamente qué es lo que significa. Porque yo pensaba que el pastor iba a hacerle exégesis al texto
Pero no, o sea, pero lo que sí dio a entender el pastor es que esa gente era salva y que perdió su salvación. Lo que él insertó es que negaron al Señor y el Señor entonces ahora los está negando diciéndoles no les conocí. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que significa. Vamos a ir aquí. El texto dice, vamos a leer primero el texto y vamos a ver si el texto prueba que la salvación se pierde. Vamos a leer primero. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora vamos a interpretar. Vamos a ver la primera clave. La clave número 1 es cómo son calificados por Jesús. En el versículo 15, porque lo importante es ver el contexto inmediato dice, este es el contexto. Jesús dice, guardaos en el versículo 15 de ese mismo pasaje, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo Jesús califica a esta audiencia? Los califica de falsos profetas y le está advirtiendo a sus discípulos, guárdense de los falsos profetas. Y describe cómo son esos falsos profetas. Dice que esos falsos profetas vienen a ustedes con vestidos de ovejas, es decir, disfrazados. Ellos juegan al carnaval, vienen ellos juegan al carnaval, vienen vestidos de ovejas. Ese es el disfraz que usan. Pero por dentro son lobos rapaces. Su naturaleza verdadera, lo que tienen por dentro es rapacidad. ¿Ven? Esa es la misma audiencia de la que Jesús está hablando. No me cambien la audiencia. No me ponga estos falsos profetas como cristianos, porque son lobos rapaces. Clave número 2. Podemos hacer esta pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar y distinguirlos de los verdaderos cristianos o profetas? Bueno, el versículo del 16 al 20 nos da la clave. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese versículo 19 es clave también porque anticipa el juicio que le viene a los árboles malos, que metafóricamente está refiriéndose a los falsos profetas, que Cristo ha dado la pista de cómo reconocerlos. Se les reconoce o se les diferencia de los verdaderos cristianos o de los verdaderos profesantes o profetas. ¿Cómo se les diferencia? Viendo el fruto, como dice la doctora Ana Areva. Ella dice, cuando en un texto hay una palabra que se repite mucho, ahí tenemos que poner el énfasis. Y aquí tenemos la palabra fruto en el versículo 16. Y luego dice, más adelante en el 17 también aparece la palabra frutos 2 veces, ya tenemos 3 veces. En el 18 aparece frutos otra vez y luego aparece frutos, ya la tenemos 4 veces o 5 veces, creo, 4 veces. Y luego en el versículo 19 dice, da buen fruto, otra vez 5 veces. Y en el 20 dice frutos. Entonces se dan cuenta, 5 o 6 veces aparece aquí. Si no conté mal, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow. 7 veces aparece la palabra fruto en ese pasaje desde el versículo 16 al 20. 7 veces, indicando que el tema central aquí es que la clave para reconocer a los falsos profetas de los verdaderos cristianos o profesantes o profetas es precisamente viendo el fruto de esos supuestos profetas, aunque estén vestidos de ovejas. Esto nos da una clave también. Esta gente, ¿dónde está? Está en la iglesia. Estos no están fuera de la iglesia y vienen a nosotros como profetas. O sea, están entre nosotros también. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver algo. Hasta ahora hemos visto que desde el versículo 15 al 20, que es el contexto inmediato de este pasaje, de estos 2 textos en cuestión,
se nos dicen dos cosas, dos grandes claves para interpretar. Número uno, se nos dice que son falsos profetas disfrazados de ovejas. O dicho de otro modo, en pocas palabras, estos son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Son simplemente lobos rapaces y se autodenominan, como ya los dije, profetas. Pero en verdad Cristo los califica de falsos. Son falsos profetas y su estrategia es disfrazarse, es ponerse un vestuario que no les corresponde, externo, pero por dentro lo que tienen es rapacidad y por eso Jesús los llama lobos rapaces. La segunda verdad que vimos es que el fruto, dado que se repite 7 veces la palabra fruto desde el 15 al 20, nos ayuda a distinguir o a diferenciar los buenos cristianos o los buenos profesantes o profetas de los malos profetas o profesantes. Eso es lo que nos está diciendo, entendiendo buenos y malos en sentido alegórico, porque está en el contexto alegórico de buenos frutos, pero buenos árboles, buenos frutos, malos frutos. No porque nosotros seamos buenos. Lo que está tratando de decir, los que son auténticamente cristianos, vean el fruto. Los que no son auténticamente cristianos, sino que son falsos cristianos, son lobos rapaces, son falsos profetas o falsos profesantes, esos que están vestidos de ovejas, ustedes tienen una clave para distinguirlo y es que vean el fruto. Podemos preguntar, ¿qué frutos muestran? ¿Muestran frutos buenos o muestran frutos malos? ¿Y cuáles son esos frutos? Eso lo tenemos que determinar. Ese es el contexto en el que Jesús prácticamente nos ha dicho que estos son falsos profetas. ¿De cuándo acá un falso profeta dice la verdad? Si está, aquí tenemos una palabra clave y es la palabra profeta. Y cuando habla de profeta tenemos que revisar también, contrastarlo con los profetas veterotestamentarios. Recuerden que eso vive bajo la ley y el conocimiento de profeta que tenemos más cercano era al del profeta Juan, que fue el último profeta, aunque el pueblo estaba dividido, algunos lo tenían por profeta y otros no. Y tenemos el profeta Malaquías, Zacarías era el más cercano, los profetas más cercanos eran esos. Pero también tenemos los profetas mayores y menores, Oseas, Isaías, Jeremías, etc. Entonces, cuando uno revisa los profetas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, uno puede darse cuenta que ellos tenían dos características importantes que resaltaban. Número uno, sus palabras eran verdaderas. Pero si estos eran falsos profetas, lo que digan esta gente es mentira. Sus palabras son mentiras. Simplemente son mentiras. Lo que profetizan no se puede cumplir porque son mentiras, son falsos profetas. Recuerden que un profeta habla en nombre de Dios. Y en segundo lugar, la segunda característica de los profetas, aunque hay excepciones, se tenía que ver una de estas dos características, pero en la antigüedad también estos profetas eran respaldados con milagros o cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de la profecía en la antigüedad era visto también como un milagro, una visitación de Dios. De manera que sus obras, si estos son falsos profetas, lo que dicen es mentira y sus obras que dicen que hacen también son engañosas, también son mentiras. Son mentiras. Y eso es lo que nos dice el contexto. Ya eso es la interpretación, las deducciones que vamos sacando. En segundo lugar, se nos dice que son lobos rapaces. Y podemos decir entonces que aunque se disfracen, sus obras revelan verdaderamente quiénes son, aunque su apariencia sea de ovejas, aunque aparenten piedad, aunque externamente se parezcan a los cristianos, a los demás profesantes y a los verdaderos profetas, en verdad son lobos rapaces y lo que tienen simplemente es una fachada, algo externo, un vestuario, un atuendo externo con que mostrarse para aparentar ser lo que no son. Por eso cuando Pedro y Judas hablan de estos falsos profetas, segunda de Pedro 2 y Judas, todo el libro de Judas, que es un libro totalmente corto de un solo capítulo, Judas Tadeo, ellos hablan de que la principal característica de un falso profeta o de un falso maestro es la apariencia de piedad. Usted lo pone junto a un cristiano y se parecen. Si el cristiano dice gloria a Dios, aleluya, él dice gloria a Dios, aleluya. Si el cristiano recita la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni de que ellos recitan la Biblia de memoria. Si el cristiano se compra una Biblia Thompson, ellos se compran una Biblia Thompson. Si el cristiano canta coritos, como hay un pueblo que vive muy feliz, ellos cantan con ellos. Ellos tienen un comportamiento meramente cristiano y son cristianos, entre comillas, profesantes. Y tienen una retórica,
unas palabras infladas desde el mismo infierno. Son muy peligrosos y les gusta mucho alegorizar, darle lenguaje en un sentido figurado, simbólico, metafórico a los textos que deberían entenderse literalmente. De esos hay que cuidarse. Esas son las dos cosas que nos dice el contexto. Y después de haber dicho el contexto, es que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces de aquí tenemos que la clave en este pasaje es el que me dice, no todo el que me dice, diferenciándolo de algunos que hay algunos cristianos que dicen Señor, Señor. O sea, ellos están mezclados. Hay unos que dicen Señor, Señor y son verdaderos, pero hay unos que dicen Señor, Señor y no son verdaderos. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice, haciendo una diferencia. Hay algunos que cuando dicen Señor, Señor son sinceros y son verdaderos. Pero como esto es una imitación, vienen con apariencia de oveja. Si aquel dice Señor, Señor, estos también imitan y dicen Señor, Señor. Entonces la clave aquí está en la profesión. Estos son cristianos, entre comillas, profesantes o nominales. O sea, profesan el cristianismo o se llaman cristianos de nombre y dicen y repiten y practican lo que los cristianos practican. Por eso dicen el que me dice, religiosamente hablando, ¿no? El que me dice. Como decimos en Venezuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es fácil decir yo soy cristiano. Es fácil decir Jesús es mi Señor. Y cuando utiliza la frase, el que me dice Señor, Señor, se usa el doble énfasis para decir que esta gente son enfáticamente exagerados en su vocabulario cuando se presentan. Yo soy del Señor. Jesús es mi Señor. Ellos llaman a Jesús Señor. Pero Jesús dice, hey, tienen que tener cuidado porque hay algunos que son auténticos, pero no todos, porque dicen Señor, Señor, no vayan a creerles. Eso es simplemente de boca. Ven, es decir, ya vimos que Jesús les dijo que eran falsos profetas. La pregunta es, ¿dicen los falsos profetas verdades? No, ellos dicen mentira. Entonces, ¿por qué le tenemos que creer? Porque llamen a Jesús Señor, Señor. Pero si hablaba igual que los cristianos, si cantaba coritos con nosotros, si cantaba con nosotros. Bueno, primera de Juan 2:19 nos da la clave. Salieron de nosotros, no se asombren. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No importa cuán bonito canten, cuán bonito toquen, cuán bonito hablen, cuán bonito prediquen, cuán bonito conozcan la doctrina cristiana y cuán bonito se refieran al Señor, a Jesús, y le digan Señor, Señor, hagan un énfasis desmedido acerca de quién es el Señor. Ellos son capaces de conocer la ortodoxia, de conocer la doctrina, y son meramente profesantes. Vean, la clave está en la frase, el que me dice. Una cosa es que diga, pero esta gente tiene algo en contra de su profesión, de que dicen Jesús es mi Señor, 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 Señor. Ellos tienen algo en contra. ¿Qué es lo que tienen en contra? A ver, respóndame. ¿Qué creen ustedes que tienen en contra estos cristianos, entre comillas, profesantes? ¿Qué es lo que está en contra de su profesión? Háganme saber allí en los comentarios. ¿Qué creen ustedes que estos supuestos cristianos que dicen, que llaman a Jesús Señor, Señor, eso tiene una connotación mucho más porque la palabra Kyrios tiene connotaciones de salvación? ¿De acuerdo? Entonces, aquí el sentido es que estos se proclaman que son salvos y que Jesús es el Señor de ellos. Enfáticamente lo dicen. Pero si son falsos profetas, ¿le creeremos? ¿Le creeremos lo que digan? ¿Qué tienen en contra? Ya yo sé que algunos habrán respondido. No tengo ahorita acceso a los mensajes, pero los voy a ver. Sí, si respondiste esto, tienen en contra que no hacen la voluntad de Dios. Porque el cristiano verdadero practica la ortodoxia. O sea, sabe la ortodoxia, la practica, es decir, lo tiene que obedecer, tiene que practicar, le tiene que servir para algo. Ortodoxia y ortopraxis van de la mano juntamente con la ortopatía, que es la reacción que tenemos a la palabra de Dios en nuestras emociones y sentimientos. Entonces, aquí está el punto. Este grupo que Jesús describe en el contexto como falsos profetas, como lobos rapaces, no les podemos creer nada de lo que digan. Tenemos que ver el fruto de ellos. ¿Y cuál es el fruto?
en los versículos del 15 al 20 no se nos dice, pero en el 21 sí se nos dice. El fruto es que no obedecen. El fruto es que esta gente no hace la voluntad de Dios y tienen un conocimiento increíble porque conocen, están en el terreno de la ortodoxia, saben, y por eso pueden decir que Jesús es Señor, pero no practican y no viven conforme a su profesión. Y eso es lo que tienen en contra, la ortopraxis, la práctica de la doctrina, la práctica del conocimiento, la práctica de los mandamientos, como lo vamos a ver más adelante. Eso es precisamente lo que esta gente tiene en contra. Son meros profesantes, solamente honran a Dios con sus labios, dicen y parecen saber, pero no practican, se caen en el momento de obedecer y practicar la voluntad de Dios. Allí es que nosotros tenemos que ver cualquier persona, te diga que es calvinista, te diga que es arminiano, te diga que es cristiano, te diga que es pastor, te diga que es apóstol, te diga que es profeta, te diga que sea lo que sea, que se vista de cualquiera de esos calificativos, que te diga que es pentecostal, que es bautista, que te diga, hey, cuidado, no te fíes, no lo creas todo, examínalo todo y revisa el fruto. ¿Cómo viven? ¿Viven en santidad? ¿Viven en obediencia? ¿Le temen al Señor? ¿Guardan la palabra de Dios? ¿Practican la ortodoxia, la doctrina? Tenemos que examinar el fruto. Porque la obediencia y el guardar los mandamientos es una muestra clara y concreta y una evidencia fortísima de que verdaderamente una obra de gracia y de redención ha ocurrido en nosotros y ahora queremos obedecer porque Dios, el Dios que pone el querer, también pone el hacer. Y por eso se nos manda y cuando Él ordena y da mandamientos, nosotros queremos hacer, no en nuestra fuerza, sino que Dios nos ha dado ya la capacidad de que obedezcamos. Y ese es el fruto. Veamos la segunda clave dentro de este pasaje. Dice, muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán. Hey, el hermano los tiene como verdaderos profetas, los tiene como verdaderos milagreros, gente que hace milagros, curanderos por el espíritu, gente con dones, con los dones espirituales de milagro, y los tiene, el hermano, el pastor que yo les puse ahora, los tiene también como verdaderos profetas. Pero noten cómo empieza el texto. Muchos me dirán en aquel día, ahí está, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Sí, pero resulta ser que Jesús ya dijo que eran falsos profetas y que el fruto es que no obedecen y que el fruto es que no hacen la voluntad de Dios. Y el fruto determina y dice que estos son mentirosos, que estos son falsos profetas y que estos son meramente profesantes y que estos simplemente hablan de labios, pero no practican. Por eso estos simplemente profetizan, pero lo que profetizan es falsedad porque son falsos profetas a la luz del contexto. Son falsos profetas y con eso vienen con sus alamerías. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Una cosa es que profeticen, pero otra cosa es que lo que profeticen sea verdad. Pero noten, ese no es el punto. Dicen, y en tu nombre echamos fuera demonios. El pastor dice que verdaderamente echaron fuera demonios, pero el texto no dice eso. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué falacia cometió el pastor aquí? La falacia de comprensión lingüística. ¿Cuál es el problema aquí? Él se olvida de la frase que tiene encabezando esa porción de la escritura que dice, muchos me dirán en aquel día. Es lo que ellos dicen, pero recuerden que el contexto Jesús los llamó falsos profetas, que también se puede traducir falsos profesantes. Son falsos. Si son falsos, van a venir con Cristo con una historia de hadas, con un cuento de hadas, con una mentirota. Le van a venir al Señor tratando. Ellos quieren pasar la prueba de legítimos y genuinos y verdaderos. Ellos le van a decir al Señor, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, repito el dicho. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Ellos están diciéndole al Señor que ellos hicieron eso. El Jesús no está diciendo que ellos verdaderamente hacían eso. Para que este texto signifique lo que el pastor dijo, el texto tendría que decir algo como esto. Jesús tuvo que haber dicho, porque muchos me llamaban verdaderamente Señor.
Muchos hasta profetizaron en mi nombre. Muchos echaron demonios en mi nombre. Muchos hicieron milagros. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dice, muchos me dirán. Cuando dice me dirán, es que en aquel día del juicio, esos muchos que Jesús llamó falsos profetas, que llamó lobos rapaces, que los llamó vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, que los llamó que tienen frutos malos y que dijo que ese fruto es que no hacen la voluntad de Dios. Ellos van a tratar de pasar ilesos el día del juicio y van a llegar con tremenda salamería y mentirota delante del Señor. Señor, tenemos algo que decirte. ¿Qué me vas a decir? Oh, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, pero una cosa es que lo digas y otra cosa es que sea verdad. Ven, esta es la frase, por eso digo que el pastor y muchos evangélicos lamentablemente leen pero no entienden. La frase clave aquí es, muchos me dirán en aquel día. Dando a entender el Señor, no es que el Señor está afirmando que ellos hacían eso. La Biblia tampoco está afirmando que ellos verdaderamente hacían eso. Para que la Biblia diga que ellos verdaderamente hacían eso, el texto tendría que decir, porque muchos verdaderos cristianos o muchos de mis seguidores hacían milagros, echaban fuera demonios y profetizaban y todo aquello. Pero al final no los reconozco o no los conozco. O los voy a negar porque me negaron. Pero el texto no dice eso. El texto dice que esta misma audiencia, los falsos profetas, los que no tienen el verdadero fruto bueno, que son árboles malos, metafóricamente hablando, estos que profesan decir Señor, Señor, indicando que conocen la ortodoxia, pero que como fruto se muestran que no hacen la voluntad del Padre de Dios. Estos, cuando lleguen el día del juicio, van a querer pasar como legítimos diciendo, ellos son los que están afirmando esto. Ellos son los que están diciendo que hicieron estas cosas. Y la frase Señor, Señor indica la salamería de estos hipócritas y farsantes. La frase Señor, Señor indican el intento que están tratando estos de hacer por pasar como legítimos y verdaderos profesantes y verdaderos cristianos y verdaderos profetas. Pero son tan alejados del Señor y tan ignorantes que aunque quieren salirse con la suya, se les olvida un detalle de la ortodoxia, porque esta gente conoce las doctrinas a medias. El detalle que se les pasa por alto es que a ese ante el cual están enfrente el día del juicio es nada más y nada menos que el Dios que lo sabe todo y que a él nadie lo va a engañar, ni lo va a impresionar, ni le va a mentir. Ellos vienen a mentirle, sí, se le puede mentir, pero no le pueden engañar. Porque Dios lo sabe todo, porque Jesús lo sabe todo. Y no importa cuán salamero tú seas el día del juicio. El punto es que Jesús va a ver el fruto. Y esa es la reacción que Cristo tiene cuando esta gente viene diciéndole al Señor, ay, Señor, tengo algo que decirte, tenemos algo que decirte. Señor, Señor, ¿me vas a venir a mí a mentir? ¿Te olvidaste de una parte de la ortodoxia? Que yo soy omnipresente, omnisciente, omnipotente, especialmente que yo lo sé todo. Esta gente está diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero ¿qué les va a decir Cristo? ¿Cuál es la reacción de Cristo? No es Jesús el que está afirmando esto, pastor. Entonces les declararé, aquí está Jesús hablando. ¿Y qué es lo que está diciendo de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús les va a decir? Les declararé, nunca os conocí. Y estoy de acuerdo con el pastor, porque hay que hacer concesión, ¿verdad? Estoy de acuerdo con el pastor, que eso no significa que Jesús no los conocía. Jesús los conoce como conoce a todos los hombres. Si hoy día hay 7,200,000 habitantes, Dios los conoce a todos. ¿Pero qué significa nunca os conocí? Es que hay un conocimiento que es muy distinto al conocimiento intelectual o al conocimiento desde la omnisciencia de Dios, que tiene que ver con el conocimiento de relación. Cristo está diciendo, hagamos una línea en el tiempo
¿Y en qué momento de su existencia, señores profesantes, que vienen ustedes con esta mentirota a decirme, Señor, Señor, que en mi nombre profetizaron y echaron fuera demonios e hicieron milagros? Yo quiero que tracen una línea aquí, lo estoy parafraseando para que ilustrando para que ustedes puedan entender. Aunque yo creo que ya ustedes entendieron, ustedes son muy inteligentes. Hagan una línea en el tiempo de su existencia y díganme en qué momento en la línea del tiempo yo los conocí a ustedes. ¿En qué momento yo me relacioné íntimamente con ustedes? ¿En qué momento yo tuve comunión con ustedes? ¿En qué momento yo los salvé a ustedes? Porque esto es un conocimiento redentivo, un conocimiento relacional, un conocimiento de intimidad. ¿En qué momento Jesús, en la línea del tiempo de la existencia de estas personas, cronológicamente hablando, en qué momento de la existencia de estos falsos profetas, de estos lobos rapaces, de estos que dicen Señor, Señor, pero que no hacen la voluntad del Padre y que vienen ahora con tremenda mentirota diciendo que ellos hacen esto? ¿En qué momento Jesús los conoció? ¿En qué momento Jesús los conoció de forma redentiva? ¿Y por qué digo de forma redentiva? Porque Jesús le dijo a Israel. Ahora no tengo el texto, pero les toca a ustedes tarea, no les puedo dar todo tampoco. Solo a Israel conocí de entre los pueblos. ¿Significa que Jesús no conocía a todos los demás pueblos? Sí, desde su omnisciencia Jesús conoce a todos los pueblos, no solamente a Israel. Pero está hablando en ese afecto especial, ese amor especial que Jesús tiene, que Dios tiene sobre sus escogidos. Estos nunca fueron elegidos por Dios, estos nunca Jesús los conoció. Como dice Romanos 8:29, ese es el tipo de armonización que tenemos que hacer. Romanos 8:29 dice a los que antes conoció. Pero es que a los demás no los conoció. Sí los conoce desde su omnisciencia. Los conoce intelectualmente hablando, para hablar en términos humanos. Sí, Jesús conoce a todos los hombres, pero hay un grupo especial escogido a la luz del contexto de Hechos de Romanos 8:29, 30 al 32, Romanos 8:29 al 32, que esos son los escogidos de Dios, a los que antes conocí, a estos también predestiné para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestiné, a estos también llamé, y a los que llamé, a estos justifiqué, y a los que justifiqué, también glorifiqué. Por tanto, dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios son conocidos de una forma especial, distinta a como se conoce a los demás. Porque Romanos 8:29 dice a los que antes conocí. Pero es que no conociste a todos los hombres, ¿acaso? ¿Dónde está tu omnisciencia, Señor? No, de omniscientemente yo conozco a todos los hombres, pero estamos hablando del conocimiento que lleva a la glorificación. Yo conocí a los escogidos, por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ese conocimiento del que habla Cristo aquí está hablando del conocimiento que le da legitimidad a los escogidos. Estos eran falsos profetas, estos eran falsos profesantes. Jesús nunca los conoció redentivamente. Jesús nunca los conoció como para llevarlo al estado de glorificación. A los que verdaderamente Jesús conoce con fines redentivos, con fines de glorificación, a eso los predestina, a eso los llama, a eso los predestina para ser hechos conforme a la imagen de Cristo primero. Es decir, que los transforma. Estos cambian radicalmente sus vidas. Estos tienen el fruto del que Cristo habla. Por eso es que Romanos 8:29 dice a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La pregunta es, esta gente que le está diciendo a Jesús, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. ¿Esta gente fue verdaderamente transformada a la imagen de Cristo? ¿Esta gente guardó los mandamientos de Cristo? La respuesta es no. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si es verdad que Cristo nos ha escogido a nosotros porque nos ha conocido en la línea del tiempo, ese conocimiento tiene un propósito redentivo, nos transforma en la imagen de Cristo, nos predestina al punto que vamos siendo transformados en la imagen de Cristo y Cristo se glorifica en esa transformación de nosotros porque dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, lo cual significa que Jesús es glorificado en ese propósito del Padre y que como los ha predestinado para ese propósito, Dios los llama para cumplir ese propósito y los declara justo y luego los lleva a la glorificación. Esta gente falla en llegar a la última etapa de la glorificación, no porque
eventualmente fueron cristianos y dejaron de ser. No fallan porque Jesús nunca los conoció con fines redentivos. Sí, desde la omnisciencia los conoce, pero nunca tuvo relación íntima con ellos. No son parte de los escogidos de Dios. Punto. Por eso son falsos profetas. Por eso no hacen la voluntad de Dios. Miren, no solamente no hacen la voluntad de Dios, miren lo que Cristo también dice. Les declararé, nunca os conocí. En la línea del tiempo yo jamás me relacioné íntimamente con ustedes. Y el texto dice, violadores de la ley. En el original griego dice anómatos. Le faltó al pastor también buscar esto. Obradores de toda ilegalidad. Anómatos. Nomos viene de ley, de toda ilegalidad. Es decir, violadores de la ley, hacedores de todo tipo de violaciones de ley, de la ley. Está refiriéndose a la ley judía, lo cual ha llevado a otro tipo de interpretación desde el plano mesiánico. Ellos dicen, Jesús está diciendo que él vino a Israel y los judíos, por jactarse de que entre ellos hubo profetas, entre ellos hubo milagros, entre ellos estuvo el Señor, entre ellos se echaron fuera demonios, entre los judíos, muchos que habitaron y vieron esto, se jactan de eso y dicen, aquí en Israel, lo ven como en un sentido geográfico también. En Israel, aquí surgieron los más grandes profetas. Aquí en Israel surgieron los más grandes milagros. Aquí en Israel se echaron fuera demonios. Aquí en Israel estuvo el Señor. Pero no creen. Entonces dice, bueno, esta es otra interpretación que también es encomiable. Pudiera ser. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero podría ser. Dicen, estos se jactan de que tuvieron al Señor, se jactan de que allí hubo profetas, se jactan de que allí se hicieron milagros y se echaron fuera demonios, pero verdaderamente no tienen su confianza en el Señor. Por lo tanto, Jesús les declarará, nunca los conocí, ustedes son unos quebrantadores de la ley. Quebrantadores de la ley, lo mismo que decir no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voluntad? La voluntad expresada en forma de mandamientos. Se le llama voluntad preceptiva o la voluntad de mandamientos. Ellos no obedecieron. Pero no, ese es otro tipo de interpretación. Cualquiera de las dos es válida. Porque está hablando en un contexto judío, porque los verdaderos quebrantadores de la ley son los judíos. Dado el término anómatos en el griego. Pero bueno, esa es otra interpretación válida también. Pero contextualmente y exegéticamente, el punto es que el contexto le da el significado y la fuerza semántica a todas estas expresiones. Y las dos palabras claves es, muchos me dirán, primero es, no todo el que me dice. Del todo hay un grupo que dice que no es legítimo, que no es verdadero. Y muchos dirán, es que están tratando de salirse con la suya y hacer creer al Señor que ellos son verdaderamente de los suyos, pero al Señor nadie lo engaña. Jesús los conoce a ellos, por supuesto que sí los conoce intelectualmente desde su omnisciencia, pero no los conoce redentivamente de una manera relacional. En la línea del tiempo de la existencia de esa gente, Jesús nunca se relacionó con ellos, ni ellos con Cristo. Todo fue un aparataje, todo fue una fachada, todo fue una apariencia, simplemente fueron lobos rapaces. Conclusión, mis hermanos, queda probado que estos son falsos profetas o lobos rapaces disfrazados de ovejas, que aunque profesan, no hacen la voluntad de Dios y son violadores de la ley de Dios. Por tanto, lo que dicen no es verdad. No importa que digan, Señor, Señor, no importa que digan en tu nombre, hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Ellos pueden decir lo que quieran. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bueno, mis hermanos, eso es lo que dice el texto. El texto no habla de que podemos perder la salvación. El texto nada tiene que ver con lo que los hermanos muchas veces interpretan. Verdaderamente no tiene ni pie ni cabeza lo que dice este pastor, que supuestamente ha refutado el calvinismo y ha refutado las doctrinas de la gracia. Vamos a ver si hay algunos comentarios por acá. Yo creo que los hermanos se fueron a celebrar su fin de año. Ok. Dice, bendiciones a todos los hermanos en Cristo y no se olviden de hacer sus preguntas sobre el tema. Claro que sí, eso es muy importante.
Hola a todos mis hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Bueno, ahí tienen mis hermanos. Saludos, hermano y pastor Winston. ¿A qué hora empieza? Ya empezamos. Saludos. Bueno, yo creo que yo había leído todo esto. Bendiciones, pastor Winston Medina. Amén. Sí, ya yo había leído todo esto. Sí, ya habíamos leído todo esto. Ok, aquí, creo que me quedé aquí. Ok. Aquí creo que me quedé. Dios te bendiga mucho. Feliz año. Que la paz de Dios esté contigo siempre. Amén. Un saludo desde Moine. Ok, también esto lo leí. Aquí creo que sí me quedé. Pastor Winston, ¿cómo va todo? Bendiciones. Bueno, ahora que preguntan cómo va todo, les cuento, mis hermanos, y el hermano Miguel Gamarra, Dios te bendiga grandemente. Les cuento que ayer un carro me chocó. Una muchacha de 16 años, 16, 17 años. Yo estaba parado en el semáforo y ella se montó sobre la isla y me ha dado un tremendo golpe en mi carro. Y bueno, la muchacha lamentablemente traté de negociar con ella para ver, pero se encerró en su carro y la muchacha le dieron un ticket. Le dieron un ticket porque no tenía licencia de conducir aquí en Carolina del Norte. Y además cargaba una niña en su carro y 2 adultos más. O sea que había expuesto en peligro la vida de otros. Pero el policía vino y estuvo hablando conmigo y bueno, lamentablemente, como los daños no fueron fuertes, pero me chocaron, pues me dieron un toque en el carro. Bueno, así están las cosas, ¿no? Como decimos en Venezuela, éramos mucho y parió la abuela. O sea, aparte de todos los procesos que estamos pasando, también me pasó eso. Gracias a Dios no fue peor. Dios me libró y tuvo misericordia de mí. Eso es verdad. Casi siempre cuando uno les expone la seguridad de la salvación, casi de inmediato nos identifican con dicha secta de Jesús Miranda sin saber, sin ser verdad, claro. Bendiciones, hermano pastor, sabiduría de lo alto. Toda la gloria sea del Señor. Sol y Deo gloria, como siempre digo. Javi Silva dice, bendiciones, pastor, me gustaría escuchar su análisis sobre Juan 15:6, el que no permanece en mí será echado. Aunque yo tengo mi punto de vista, me gustaría ver el suyo, es uno de los favoritos arminianos. Sí, ahí, hermano, en mi canal ponga Biblia en contexto Juan 15, ahí está el análisis completo. Pero si quiere que analice 15:6, lo podemos analizar también, no se preocupe. Por cierto, el hermano Javi Silva es teólogo arminiano, pero fíjense la diferencia. Está aprendiendo y está compartiendo con nosotros. Y nunca en español quiere decir correctamente traducido nunca. Bueno, eso también sería un punto. Ya llegué, dice Juan Rodríguez, que se había ido a comerse las hallacas o los tamales. Creo que en México es tamales. Yo creo que él es mexicano, ¿no? Aquí está el texto en griego. Aquí está el texto, ¿ves? Anomían. Tin anomían. Ahí lo tienen, pues. No nos gusta leer la Biblia, pastor, no nos defienda, así que solo repetimos lo que los demás dicen. Lamentablemente es así, necesitamos profundizar más. Bendiciones a todos, bendiciones, pastor. Bueno, feliz año para todos mis hermanos que se conectaron. Bendiciones, mi amado hermano pastor Winston Medina, saludos, un abrazo. Parece mentira, ¿verdad? Que cerrando el año 2019 estemos enseñando seguridad de salvación y dándoles herramientas apologéticas, herramientas para que ustedes defiendan la seguridad de la salvación. Que pase un buen año 2020 igual para usted, que reciba un buen año. Amén, así es, pastor, sobran estos tipos, lamentablemente, ¿verdad? En los púlpitos. Tenga cuidado, pastor, de no exagerar. Lamentablemente el pastor Medina no está exagerando. Esa es la verdad. Sí. A veces yo exagero, a veces, pero yo exagero con base. A veces exagero, pero no exagero. Esa es la realidad, tristemente hablando. Lamentablemente el pueblo cristiano no le gusta estudiar las escrituras, están acostumbrados a decir lo que oyen de otras personas. Sí, así es. Juan Cisnero, hermano, me gustaría saber si nos pudiéramos comunicar por Messenger cuando tenga tiempo. Claro que sí, hermano, fíjate, aquí tienen mi número de teléfono, +1 704 713 8799. Ahí tienen mi número de teléfono, pueden tomar nota de ese. Y reactivé mi Facebook, no sé si va a estar activo definitivamente, pero búsquenme como Winston Rodríguez. Pude abrir un antiguo Facebook y ahí está andando. Hasta ahora no he agregado muchos amigos porque no estoy seguro si me dijeron 7 días de prueba a ver, pero creo que mañana se cumplen los 7 días. Pero búsquenme de todas maneras como Winston Rodríguez. Correcto, repiten como loros y no solo eso, sino que defienden a capa y espada a dichos pastores. Sí, los tienen como siervos. No consienten que se les digan que están errados. No.
pero ellos sí tienen derecho de llamarnos satánicos, de llamarnos herejes, pero no le hacen justicia al texto. Lo que hacen es huir del texto y cometer las falacias que han cometido. Lo que existe como iglesia, la iglesia repite lo que escucha, sí, los loros, como loros. En Venezuela hay un ave, no sé si en sus países, porque aquí me escuchan gente de diferentes países, pero en Venezuela hay un ave que se le llama paraulata. Paraulata. Esa paraulata, ella cuando tiene unos pichoncitos, 2 pichoncitos normalmente tienen en su nido, ellas se van a buscar comida y esas paraulatas tienen un pico grande que lo abren cuando escuchan cualquier ruido. Y usted se acerca al nido, esto es una metáfora, no que le estoy diciendo paraulatas a estos hermanos, pero la metáfora vale, ¿no? Las metáforas son, como dice el pastor Kenny Coker, mi pastor Kenny Coker, él dice, son verdades terrenas que enseñan verdades espirituales, verdades celestiales, ¿no? Como las parábolas. Entonces, estas parábolas, como tienen el pico así, cuando escuchan un ruido, usted se le acerca al nido con una piedra y ella va a abrir el pico y usted le puede meter la piedra a la parábola. Y usted agarra un pedazo de vidrio y cuando la boca se la mete y se la traga también. Y así, lamentablemente, y valga la comparación y que me perdonen porque tal vez sea ofensivo para muchos, así hay muchos cristianos que lo que hacen es abrir cada vez que habla un pastor y pega 4 gritos o hace cualquier ruido, abren el pico y se tragan todo lo que creen. Estoy hablando metafóricamente. El que tiene el Espíritu de Dios puede discernir lo que yo estoy diciendo. Ok, hola, buenas noches, Dios les bendiga, Elena Lozada. Dios te bendiga, Elena, un gran abrazo. Feliz año para ti, exacto. A veces dan un pequeño libro con preguntas y respuestas hechas y tienen que aceptar sin murmurar, si no te dan duro. Comienzan a tirar puntas de los púlpitos. Saludos, Pastor Wisto, es excelente terminar el año con estas enseñanzas. Dios me lo bendiga a usted y a su familia. Y seguiremos el año que viene, porque cada vez van a sacar nuevos argumentos y tenemos que defender la palabra de Dios en su respectivo contexto, que son los recursos que yo les he tratado de dejar este año. No estoy conforme porque pude haber dicho más, perdí mucho tiempo en debates, en otras cosas que no edifican, y por eso el año 2020 me voy a dedicar a enseñar al pueblo de Dios y a colaborar con hermanos que creen lo que creemos para educar al pueblo de Dios con multiforme gracia que Dios da a los diferentes ministros de Dios. Y a mis moderadores, Wilmer Fajardo, déjenme su correo, háganmelo saber, escríbanme a mi WhatsApp, agréguenme Wilmer Fajardo, agréguenme Carlos Palacio, creo que ya lo tengo, también a Martínez, que me gustaría hacer un programa con ustedes ya para el comienzo de año. Si no es mañana, bueno, aunque sea en estos días de enero, que no pase enero sin que hagamos un programa juntos nosotros, ¿ok? Lo vamos a hacer, nos vamos a sentar, lo vamos a planificar, vamos a hacer un formato y vamos a presentar a mis moderadores a YouTube, ¿ok? En aquel día señala un juicio, gran trono blanco. Claro, de acuerdo. No son ovejas, sino lobos. Ojo, no son cabritos, sino lobos. Son lobos y son falsos profetas y no hacen la voluntad de Dios y son metafóricamente malos árboles. Porque el 90% de su contenido es acerca de la salvación. ¿Por qué? Aunque es una pregunta. ¿Por qué el 90% de su contenido es acerca de la salvación? Lo que pasa es que mi hermano, el tema que más daño le ha hecho a la iglesia evangélica es el tema de la inseguridad de salvación. Y lo digo con experiencia propia, porque yo casi fui sacerdote y fui pastor evangélico dentro de las iglesias pentecostales wesleyanas. Y les puedo decir cómo el pueblo de Dios sufre. Yo fui evangelista en 18 estados del país de Venezuela, alrededor, predicando en diferentes tipos de iglesias, especialmente pentecostales, y pude escuchar por experiencia propia a cada hermano el lamento, la inseguridad, la preocupación, la tristeza, la soledad, el vacío y las luchas que tienen respecto a la salvación y el temor que tienen de no llegar hasta el final con Cristo. Y yo hice un compromiso con el Señor de que voy a educar al pueblo de Dios para aquellos que quieran escucharme, y por eso mi compromiso es enseñar seguridad de salvación, interpretando aquellos pasajes, despojándolos de todas esas erróneas interpretaciones que hacen de los textos, haciéndolo con lo que yo creo que Dios me ha dado para educar al pueblo de Dios. A ustedes les toca juzgar y decidir si les cuadra o no les cuadra, si les sirve o no les sirve, si les es aprovechable o no les es aprovechable, pero esa es la carga que Dios ha puesto en mi corazón y eso es lo que yo hago. Cuando Dios me diga haz otra cosa, haré otra cosa, pero por ahora eso no se ha parado. Fíjate, estamos el 31 de diciembre y aquí estamos predicando seguridad de salvación. Claro que sí. Trataremos de variar, pero por ahora no he cambiado el énfasis. Seguiremos defendiendo las doctrinas de la gracia. Los lobos se comen a las ovejas y a los cabritos, arrasan con todo y también les sacan las lanas a las ovejas, el dinero. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Claro que sí.
Un evangelista popular llega a tus emociones, un verdadero profeta llega a tu conciencia, claro que sí, llega a tu espíritu, llega a lo más profundo. Sus malos frutos, amén. No hay frutos verdaderos, claro, amén. Bueno, mis hermanos, ya hemos llegado al final. Viven según su conveniencia, no viven la voluntad de Dios. Claro que sí, no dan fruto, no dan ejemplo. Estos versículos describen a líderes ministros y se describen en la Biblia como lobos. Estos son los que son ambiciosos y están en las iglesias metidos, dirigiendo, pastoreando, enseñando y diciendo que son profetas de Dios y apóstoles. Cuidado. Pero también están dentro de las iglesias donde se enseña inseguridad de salvación. Muchos de ellos, no todos. Su fe no descansaba en Cristo, sino que descansaba en sus obras. Claro que sí. Ahora, nosotros hicimos esto, hicimos aquello, y como hicimos esto, la base de mi salvación es que profetizamos, hicimos aquello y lo otro supuestamente. Pero simplemente era un dicho, ni siquiera era verdad. Estos no se creen ovejas, sino que se creen merecedores de todo lujo. Un verdadero pastor, un verdadero ministro huele a oveja porque es oveja y está siempre con las ovejas. Y yo digo, entre las ovejas, siempre huele a oveja. Esto yo siempre lo digo también a mis hermanos. Los lobos ven a las ovejas y ven su provecho. Ya les vamos a trasquilar ya. Amén. Argumentó y refutación completa. No a medias. Amén. La hermana está pidiendo refutación completa, no a medias. Sí, ahí está pues. Ya les dije. Excelente, dice Daniel Cucho Rojas. Bendiciones. Qué tremenda enseñanza y edificación. Todo sea para la gloria de Dios. Yo simplemente soy un barro en las manos de Dios y hago lo que Dios me dice que haga. Estoy tan claro que me veo transparente. Gloria a Dios. No me diga como yo le decía a mis alumnos cuando yo les explicaba inglés y les decía, están claros como las aguas de Cabriales. Cabriales es el río más revuelto en Venezuela, en la ciudad de Valencia, ¿no? Y como ellos no sabían, decía, sí. Entonces no entendieron. Voy a volver a explicar. Excelente tema, muy bien explicado. Esto se da por el desconocimiento de las escrituras y de una lectura superficial, claro, y no leen el contexto. ¿Por qué algunos norteamericanos tienen miedo de vivir en su país? ¿Por qué algunos norteamericanos tienen miedo de vivir en su país? Bueno, porque este no es un país seguro. Este es un país que está bajo la mirilla de los rusos, de los árabes, de los musulmanes y de todo. O sea, este es un país que está en la mirilla del mundo. Esa es una potencia mundial. Nelson Domínguez, saludos hermanos. Dios te bendiga, Nelson. Y aquí está mi número de teléfono para los que quieran contactarme. Más 1-704-738-799. Es necesario que lo pongan así cuando lo agreguen para que puedan acceder a WhatsApp. Tienen que agregar con el símbolo de más. Más 1, que es el código de país, 704, que es el código de Charlotte, donde yo vivía, 713-8799. Contáctenme, hablemos y estemos en contacto para gloria de Dios. Es la mejor manera de cerrar este año, la gracia. Amén. Un día de contacto con usted para hablar un poco. Bueno, ahí tiene mi número, mi hermano. Aquí está el número otra vez. Más 1-704-713-8799. Ahí está. Mi vida es la salvación. Amo la salvación. Amo a Dios y su obra. Esa es una de las razones por las que yo hablo mucho de salvación también. Porque ustedes no saben la fuerza, el ánimo, el incentivo y lo que Dios me hace experimentar cada vez que yo comparto estas verdades aquí con ustedes y con mi iglesia y con mis hermanos en la fe. Me lleno del Espíritu de Dios y deseo vivir más en santidad para gloria de Dios, lo digo. Winston está en otro nivel. Bueno, toda la gloria sea para Dios, mi hermano. No queremos estar en otro nivel, queremos llevarlo usted a este nivel o bajar yo al nivel de ustedes con tal de que ustedes me entiendan. Si tengo que buscar manzanitas y peras para explicar la doctrina de la gracia, lo hago. Me valdré de todo recurso didáctico para que usted entienda, porque a eso me llamó el Señor. Pastor, hay un grupo en WhatsApp con los moderadores para coordinar. Claro que sí, lo vamos a hacer. Pongan mi número, agréguenme y díganme soy moderador de su canal y ahí nos ponemos de acuerdo. Ya sabe, Alducin primero debe pedir perdón por las herejías a toda la iglesia. Bueno, esperemos que no solamente Alducin, también todos los pastores, y que se arrepientan también los huelellanos de enseñar tanta mentira en la iglesia. No todo lo que enseñan son mentiras, pero en esto tienen cero. Sugerencia, bueno, sí, ya tomamos su sugerencia. Bueno, mis hermanos, feliz año nuevo. Dios les bendiga grandemente. Es increíble que estemos cerrando este año con esta maravillosa doctrina. Mi nombre es Winston Medina para las personas que recién me conocen. Sigan adelante, estudiemos, capacitémonos, preparémonos, establezcan metas, órenle al Señor, no digan traficaremos, haremos, compraremos, montaré este negocio, venderé, estudiaré aquello, sin primero ponerlo en las manos del Señor. Recuerden que Proverbios 16:1 dice, del hombre son
las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta de lengua. Pongamos al Señor como dice Santiago. Miren ustedes, en vez de decir esto, digan primero si el Señor quiere, porque nosotros no conocemos la voluntad decretiva de Dios. Por eso lo ponemos en las manos de Dios y Dios canalizará, guiará, proveerá todo lo que necesitamos y traerá a nuestro paso todo lo que necesitemos. Y recuerden que ninguno construye una casa si primero no se sienta a calcular los gastos. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Cualquier meta que ustedes se planteen a corto, mediano y largo plazo, piensen primero y sean calculadores. Órenle al Señor primeramente, vean con qué recursos cuentan, y pónganse al día y digan, puedo hacerlo, puedo arriesgarme, factores de riesgo, factores de éxito. Ustedes consideren todos, sopesen todos antes de decidir, pero primeramente el Señor. Vean, aprendamos también a ver las circunstancias, a interpretar a través de cada evento, a través de la providencia, a través de lo que Dios va proveyendo, a través de las personas que Dios va poniendo a nuestro alrededor, a través de los recursos que Dios va trayendo. Consideren y digan, puedo hacerlo porque Dios me está guiando. Tenemos que aprender a leer, discernir todo acontecimiento que pase a nuestro alrededor. Un gran abrazo, feliz año para todos. Los amo en el amor de Cristo y con mi propio amor. Hasta luego, mis hermanos. Tengan buenas noches y sigan disfrutando en familia.